Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. El sol de la tarde se colaba por las ventanas de la cocina, pintando de oro los viejos azulejos que Roberto y yo habíamos elegido con tanto cariño. Estaba preparando mi té de manzanilla cuando Alejandro llegó. No me besó, no me abrazó, solo se sentó frente a mí, con una expresión grave que no me gustó nada. «Mamá», dijo, su voz extrañamente formal, «hemos tomado una decisión. La casa de campo ya no es nuestra». «¿A qué te refieres, hijo?», pregunté, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa que entraba por la ventana. Las palabras se me atascaron en la garganta, negándose a salir. Él no dudó. «Mis suegros, Javier y Carolina, están pasando por un momento muy difícil. Necesitan un lugar donde vivir. Y Lucía y yo hemos decidido cederles la casa. Ya he gestionado los papeles. Legalmente, ya no te pertenece». Por un instante, el mundo se detuvo. 45 años de recuerdos, de sudor y amor, se desmoronaron en unas pocas palabras. Sentí un aguijón en el pecho, un dolor agudo que amenazaba con rasgarme por dentro, pero no permití que mis ojos traicionaran la tormenta que se desataba dentro de mí. Miré a mi hijo, a sus ojos que una vez brillaron con inocencia y ahora parecían ciegos ante el peso de sus propias palabras. En lugar de gritar, de llorar o de rogar, hice algo que sorprendió incluso a mi propio hijo. Asentí, lenta y deliberadamente, observando cómo su rostro pasaba de la tensión a una fugaz expresión de alivio, casi de triunfo. Y luego dibujé una sonrisa que no era de rendición ni de alegría, sino de una extraña y antigua sabiduría. Una sonrisa que prometía, a quien supiera leerla, que esta historia apenas comenzaba. Esa sonrisa fue un velo, una armadura. Detrás de ella, mi mente ya vagaba por los pasillos de aquella casa de campo, el verdadero corazón de mi existencia. No era solo una construcción de piedra y madera, no, era la crónica viva de 45 años. Un lienzo donde cada grieta en la pared contaba una historia, cada rayón en el suelo de madera noble era la huella de una risa infantil o un paso apurado de Roberto. Era el santuario de nuestro amor, de nuestro esfuerzo compartido, un legado más profundo que cualquier fortuna. Recuerdo cada rincón como si aún pudiera sentir el tacto de Roberto a mi lado. El porche, con su viejo columpio de madera que rechinaba suavemente con la brisa, era nuestro observatorio particular. Allí, mano a mano, pasábamos las tardes, meciéndonos al ritmo pausado de la vida rural, viendo el sol pintarse de naranja y púrpura tras los campos de trigo. Hablábamos de todo y de nada, de los planes para el jardín, de los sueños de nuestros hijos, de la simple belleza de otro día que se iba. Era el lugar donde los silencios eran tan elocuentes como las palabras. El jardín, nuestro jardín. Era el orgullo de Roberto y mío, no solo un espacio verde, sino un tapiz de colores y aromas que florecía con nuestro amor. Cada rosal lo plantamos para celebrar un aniversario, cada árbol frutal era un testimonio del paso de las estaciones y de nuestros años juntos. Las parras que trepaban por la pérgola ofrecían una sombra generosa en los veranos ardientes, y sus uvas, las más dulces que jamás probé, eran el fruto de nuestra paciencia y dedicación. No había una sola planta que no tuviera una historia, un recuerdo entrelazado con nuestras vidas. Roberto, mi Roberto, supo infundirle alma a cada piedra que colocamos. No éramos arquitectos ni constructores, éramos soñadores con manos fuertes y corazones llenos de ilusión. Él diseñó la cocina, sabiendo mi amor por la repostería, con sus amplios ventanales que dejaban entrar no solo la luz del sol, sino también el aroma de las flores del jardín y el murmullo del viento entre los árboles. Y yo, por mi parte, llené cada estante con libros, cada pared con fotografías que capturaban momentos fugaces, cada rincón con el eco de la música que tanto nos gustaba. Esa casa no era una propiedad, era nuestra historia de amor, de esfuerzo, de risas y de lágrimas compartidas.
Allí, en el salón con el suelo de terracota que tanto esfuerzo nos costó pulir, Alejandro dio sus primeros pasos. En el comedor, con su larga mesa de madera maciza, celebramos cada Navidad, cada cumpleaños, con el aroma a pino fresco y el crepitar de la chimenea llenando el ambiente. El espíritu de Roberto, su risa cálida, su mirada serena, aún habitaban cada rincón, un legado más palpable que cualquier testamento. Antes de que la sombra de la codicia y el olvido se cerniera sobre nosotros, esa casa fue el epicentro de nuestra familia. Los veranos se llenaban con las voces de nuestros nietos correteando por el jardín, sus pequeñas manos llenando cestas con moras silvestres que luego transformábamos en mermelada casera. Había días de fiesta, con la mesa del comedor extendida hasta el infinito, rebosante de comida y de gente que se amaba, o al menos eso parecía. Los asados dominicales eran legendarios. Las noches de cuentos junto al fuego, inolvidables. Era un lugar de alegría, un refugio donde cada miembro de la familia encontraba consuelo y pertenencia. Claro, no todo fue siempre perfecto. Como en toda familia, había pequeñas desavenencias, roces momentáneos, silencios incómodos que se disolvían con la brisa de la tarde o con el simple acto de compartir una taza de café en el porche. Pero el cimiento de nuestro amor y respeto mutuo era inquebrantable, o al menos, eso creía yo. La casa siempre fue el ancla, el recordatorio constante de lo que realmente importaba. Y ahora, Alejandro pretendía arrancarme esa ancla, sin siquiera un ápice de remordimiento en sus ojos. Mi Alejandro, mi único hijo, el niño que correteaba por el jardín y se acurrucaba en mi regazo, ¿cómo pudo llegar a esto? No siempre fue así, claro que no. Hubo un tiempo, antes de que Roberto se fuera, en que la unidad familiar parecía inquebrantable, una armadura forjada con risas y promesas. Alejandro siempre fue un alma noble, quizás demasiado complaciente a veces, algo que Roberto y yo habíamos notado pero que atribuíamos a su buen corazón. Luego llegó Lucía a su vida, una joven dulce al principio, pero con una ambición silenciosa que yo no supe discernir del todo hasta que fue demasiado tarde. Nuestra relación, la de Alejandro y yo, cambió de una manera sutil, casi imperceptible al principio. Después de la muerte de Roberto, mi esposo era la columna vertebral de nuestra familia, el equilibrio, la voz de la razón. Con su partida, un vacío se abrió, y Alejandro, mi hijo, que siempre había sido tan cercano a su padre, pareció perder su propio centro. Se volcó en su trabajo, en su nueva familia, en lo que yo percibía como un intento desesperado por llenar el hueco que Roberto había dejado. Lucía, por su parte, se volvió más influyente. Recuerdo sus palabras, siempre dichas con una sonrisa, pero con una insistencia velada sobre la necesidad de asegurar el futuro, de invertir sabiamente, de optimizar los recursos. Al principio, estas conversaciones parecían inocuas, los típicos sueños de una pareja joven, pero poco a poco empezaron a mencionar a la familia de Lucía. Javier y Carolina, sus padres, siempre habían tenido una situación económica inestable. Pequeños negocios que fracasaban, malas inversiones. Roberto siempre fue discreto y generoso, ayudándolos en silencio cuando podía, pero con la clara condición de que no se inmiscuyeran en nuestros asuntos. Tras la muerte de Roberto, esa discreción se desvaneció. Las llamadas de Lucía se hicieron más frecuentes, sus comentarios sobre la situación difícil de sus padres más directos. «Mamá, ¿no crees que Javier y Carolina merecen una oportunidad?», me decía con una voz que pretendía ser dulce, pero que resonaba con una presión inaudita. «Están tan preocupados, tan desesperados por encontrar estabilidad. No tienen a dónde ir». Yo los escuchaba, por supuesto. Mi corazón de abuela, de madre, siempre ha sido un refugio. Pero también veía cómo Alejandro, que antes consultaba conmigo cada decisión importante, ahora se mostraba distante, sus ojos esquivando los míos. Parecía estar atrapado entre dos lealtades, y el peso de las expectativas de Lucía y sus padres se notaba en su semblante. Sus prioridades comenzaron a reorientarse. La casa de campo, nuestro santuario familiar,
que antes era el lugar de reunión, de risas, de verano, pasó a ser, en sus conversaciones, un activo infrautilizado, una carga potencial, una solución a los problemas ajenos. Se hablaba menos de los recuerdos y más de su valor de mercado, menos de la herencia emocional y más de la oportunidad económica. El brillo en sus ojos, al hablar de la casa, ya no era el de los recuerdos felices, sino el de una calculadora, el de una decisión pragmática que, en su mente, traería paz a su matrimonio y a sus suegros. Los valores que Roberto y yo habíamos sembrado en él, la importancia de la familia, el respeto por la historia, el valor incalculable de los lazos de sangre, parecían haber sido relegados a un segundo plano, eclipsados por las nuevas prioridades, por las presiones de una vida que yo ya no reconocía del todo. Mi Alejandro se había alejado, no solo físicamente, sino en espíritu, navegando en un mar de conveniencia que amenazaba con naufragar el barco de nuestra familia. Y yo, su madre, solo podía observar, sintiendo como esa ancla, forjada con tanto amor, comenzaba a deslizarse. Pero aún no había dicho mi última palabra. Sus palabras, legalmente, ya no te pertenece, atravesaron el silencio de la cocina como un dardo envenenado. Pero el aguijón inicial de la incredulidad se transformó rápidamente en una resolución férrea. No hubo espacio para el llanto que mi cuerpo imploraba, ni para los gritos que mi alma deseaba. Miré a Alejandro, a los ojos que una vez brillaron con inocencia, y ahora parecían velados por una ambición ajena. Y mi sonrisa, aquella que le ofrecí, no fue de rendición, sino de una promesa silenciosa y formidable. Era la promesa de una batalla que apenas comenzaba, forjada con la sabiduría que Roberto me había inculcado, y el amor inquebrantable por todo lo que juntos habíamos construido. Su voz, siempre serena, resonó en mi memoria. Hay que proteger lo que amamos, mi vida, de todas las formas posibles. No solo con amor, sino con inteligencia y previsión. Y en aquel instante, cada fibra de mi ser se alineó con esa verdad. La casa, nuestro santuario, no era un mero activo negociable, ni una solución para las dificultades de extraños. Era el eco vivo de nuestro amor, el corazón de Roberto, y yo sería su guardiana. Mientras sus pasos se desvanecían por el pasillo, y el chirrido de la puerta al cerrarse sellaba su presunta victoria, mi mente ya se movía con la precisión de una estratega. La pena por la traición de mi hijo aún dolía, sí, pero se vio eclipsada por una furia helada, una determinación inquebrantable. Esta ancla, que él pretendía soltar sin miramientos, no se rompería. Mi exterior era un lago en calma, pero en sus profundidades, una corriente impetuosa comenzaba a rugir. Roberto había sembrado la previsión, y ahora yo cosecharía la defensa. Aquella sonrisa que acababa de ofrecer a Alejandro no era una aceptación, sino una declaración silenciosa, una promesa de resistencia, forjada en la sabiduría de los años y el amor inquebrantable por Roberto. Mis labios dibujaron un arco suave. Sí, pero mis ojos, aunque ocultos tras una pátina de aparente calma, ardían con una determinación fría, un fuego que Roberto había encendido en mí y que ahora crepitaba con más fuerza que nunca. Era la sonrisa de quien ha visto mucho, ha sufrido más y sabe que la verdadera batalla no se libra con gritos, sino con estrategia. Era la sonrisa de una abuela que se negaba a ver su legado pisoteado. Él, tan seguro de su victoria, tan ciego a las corrientes ocultas bajo la superficie, interpretó mi silencio y mi gesto como una señal de mi derrota. Lucía, a su lado, debió pensar lo mismo. Sus ojos, brillando con una satisfacción apenas contenida, se despidieron con una formalidad incómoda, dejando el aire denso con el peso de su presunta victoria. Sus pasos se desvanecieron por el pasillo. Luego el chirrido de la puerta, al cerrarse, resonó como un gong, sellando el final de una ronda, pero no de la contienda. Me dejaron sola con el eco de sus pasos y el peso de una traición que ahora me impulsaba. Pero no perdí un instante. La quietud de mi cocina no era un espacio para la lamentación, sino para la estrategia. Apenas la puerta de casa se cerró tras ellos,
Mi mano buscó automáticamente el teléfono, no el de la cocina, sino el de la mesita auxiliar junto a mi sillón favorito, donde solíamos sentarnos Roberto y yo. Sabía a quién llamar. Licenciado Herrera. No era solo el abogado de Roberto, era su amigo, su confidente, el hombre en quien mi esposo había depositado su más profunda confianza y sus planes más complejos. Roberto siempre decía que la previsión era el mejor escudo, que uno siempre debía pensar en el mañana, incluso cuando el presente pareciera eterno. ¿Cuántas veces me había repetido esa frase, con esa mirada suya serena y profunda? Mientras el teléfono sonaba, una ola de recuerdos me invadió, dándome fuerzas. Recuerdo una tarde, hace muchos años, después de un incidente con unos terrenos vecinos. Roberto me miró con esa sabiduría suya tan particular y dijo: «Hay que proteger lo que amamos, mi vida, de todas las formas posibles. No solo con amor, sino con inteligencia y previsión». En aquel momento no entendí del todo la profundidad de sus palabras, pero ahora, en la quietud de mi hogar asediado, cada sílaba resonaba con una claridad asombrosa, como si él mismo me estuviera hablando desde el más allá. Su voz, su visión, eran la brújula que guiaba mi mano temblorosa, pero firme. Mi compostura, forjada a lo largo de décadas de alegrías y tristezas, se mantenía inquebrantable por fuera. Mis manos no temblaban al marcar los números, mi voz sonaría firme y controlada cuando contestaran. Pero por dentro, una tormenta de emociones rugía. Dolor, sí, pero también una furia helada, una determinación férrea que me anclaba. No se trataba solo de la casa, se trataba de la memoria de Roberto, de su legado, de todo lo que habíamos construido juntos. Se trataba de honrar su visión, de demostrar que su amor y su sabiduría seguían siendo la fuerza motriz de esta familia. Mi exterior era un lago en calma, pero en sus profundidades la corriente se tornaba impetuosa. El plan de Roberto era mi refugio, mi arma, y yo era su guardiana. Apenas se cerró la puerta de mi casa, supe que no había tiempo que perder. La llamada al licenciado Herrera, aunque breve, había sido suficiente para concertar una cita de urgencia. No era un abogado cualquiera para nuestra familia. Era el eco vivo de la confianza de Roberto, su amigo más leal y el depositario de sus pensamientos más profundos. Recuerdo sus tardes en el porche de la casa de campo, debatiendo sobre política, filosofía y a menudo sobre cómo proteger a quienes amábamos de las eventualidades de la vida. Roberto siempre le decía: «Herrera, la previsión es la madre de la seguridad, incluso en el amor». Esa frase, que entonces me parecía una de sus tantas peculiaridades, ahora resonaba con la fuerza de un oráculo. Me vestí con la sobriedad que la ocasión merecía, sin un solo adorno superfluo. Cada paso hacia el coche era una afirmación, cada kilómetro recorrido hacia la ciudad, un recordatorio de la misión que me había autoimpuesto. El bufete de Herrera, con sus viejas estanterías repletas de tomos jurídicos y el aroma a papel añejo, era un lugar que me resultaba familiar, aunque nunca antes había entrado con el peso de una batalla tan personal sobre mis hombros. Cuando el joven asistente me condujo a su despacho, lo encontré como siempre, detrás de su gran escritorio de caoba, con sus lentes de montura fina posados en la punta de la nariz, absorto en algún documento. Su cabello canoso y su barba cuidadosamente recortada le daban un aire de erudición y calma. Al verme, levantó la mirada, y en sus ojos, siempre astutos y amables, pude ver un atisbo de preocupación. Se levantó de inmediato, rodeó el escritorio y me ofreció su mano con un apretón firme. «Teresa, me alegra verte, aunque lamento la circunstancia», dijo, su voz grave y pausada. «Cuando dijiste que era urgente, supe que algo importante te traía». Me invitó a sentarme en el sillón de cuero frente a él, y observé cómo su rostro se contraía ligeramente, presintiendo, quizás, la gravedad de mi relato. Respiré hondo, reuniendo la serenidad que Roberto me había enseñado. «Licenciado», comencé, mi voz sorprendentemente firme,
Alejandro ha tomado una decisión con la casa de campo. No necesité decir mucho más. La historia de la casa, su valor sentimental, la devoción de Roberto por ella, era algo que Herrera conocía bien. Con cada palabra que salía de mis labios, con cada detalle de la traición de Alejandro, observé cómo la expresión de Herrera pasaba de la preocupación a la incredulidad, y finalmente a una indignación contenida. Sus nudillos se blanquearon al apoyar las manos sobre el escritorio. Cuando terminé, un silencio espeso llenó la oficina. Herrera se quitó las gafas y se frotó los ojos. Alejandro, ¿ha hecho esto? Pensé que le habíamos inculcado otros valores. Era una pregunta retórica, una exclamación de decepción. Luego, con una mirada que buscaba la mía, dijo: Roberto no habría permitido algo así. Jamás. Y fue entonces cuando una chispa de conocimiento iluminó sus ojos. Se levantó de golpe, con una energía que desmentía su edad, y se dirigió a una caja fuerte empotrada en la pared, oculta tras una falsa estantería de libros. Teresa, dijo, su voz teñida de un misterio que me erizó la piel. Roberto era un hombre de una previsión excepcional. Confiaba en mí no solo como su abogado, sino como un guardián de su legado, un centinela de su amor por ti y por lo que ambos construyeron. Un día, hace casi 15 años, vino a mi despacho con una idea. Dijo: Herrera, he visto muchas cosas en la vida. La avaricia puede nublar el juicio de las personas, incluso de los más cercanos. Necesito asegurar la casa, nuestro santuario, para Teresa y para las futuras generaciones, sin importar quién intente reclamarla o manipular a mi familia. Mis ojos se abrieron, mi corazón latiendo con una mezcla de esperanza y asombro. ¿Un plan? Roberto lo había previsto, siempre fue un hombre sabio, pero esto trascendía mi entendimiento. Herrera regresó al escritorio con un grueso sobre de papel amarillento en la mano, el sello de cera ya roto. Lo depositó frente a mí con una solemnidad que me hizo contener la respiración. «Roberto, mi querida Teresa», dijo el licenciado Herrera, con una sonrisa triste pero orgullosa. Nunca dejó nada al azar cuando se trataba de protegerte a ti y a su hogar. Su sabiduría era su amor. Él preparó un fideicomiso familiar, uno muy, muy especial. Y tú, Teresa, eres su única administradora. La tensión en el aire se hizo casi palpable, una electricidad de revelación que me recorrió de pies a cabeza. En ese momento, sentí que Roberto, de alguna manera, estaba allí, sonriéndome con la misma serenidad con la que me miraba en el porche. Su escudo había sido forjado, y ahora yo lo empuñaría, con una delicadeza que contrastaba con la firmeza de sus palabras. Herrera deslizó el grueso sobre amarillento hacia mí. Mis manos, ahora menos temblorosas, lo abrieron con una mezcla de reverencia y urgencia. Dentro no solo había un testamento, sino una maraña de documentos meticulosamente redactados, cada cláusula un testimonio del genio y el amor de Roberto. El licenciado Herrera, con la paciencia de un maestro, comenzó a desentrañar la compleja red de protección que mi esposo había tejido. «Esto, Teresa», señaló con la punta de su pluma sobre una de las páginas, «es un fideicomiso familiar. Roberto lo estableció hace 15 años, mucho antes de que se vislumbrara siquiera esta situación. Él lo llamó el legado de los campos verdes». El nombre me conmovió profundamente, evocando la imagen de nuestra casa rodeada por la naturaleza vibrante. Bajo los términos de este fideicomiso, la propiedad de la casa de campo ha sido transferida a un patrimonio fiduciario. Esto significa que la casa ya no es una propiedad personal que pueda ser vendida o transferida a voluntad por un solo heredero. Sentí como el aire que se me había atascado en el pecho comenzaba a liberarse. Herrera continuó, su voz cobrando un tono más enérgico. La estipulación clave aquí, Teresa, y esto es lo más importante para ti.
es que la casa está protegida contra cualquier intento de ser transferida o vendida a personas ajenas a la línea de sangre directa de Roberto y tú, sin tu consentimiento expreso y documentado. Subrayó la última frase. Su mirada fija en la mía. Es decir, Alejandro no tiene la autoridad legal para cederla a sus suegros. Su gestión de papeles no tiene validez alguna frente a este documento. La ironía de las palabras de Alejandro, legalmente, ya no te pertenece, retumbó en mi mente, pero esta vez con el eco de una mentira vacía. Roberto, mi siempre previsor Roberto, había anticipado incluso la ceguera de un hijo. Él no solo había protegido la propiedad, sino que había blindado mi paz, mi derecho a mi propio santuario. Pensé en cómo Alejandro había recitado su hecho consumado con tanta frialdad, y ahora ese hecho se desmoronaba ante la inmutable voluntad de su padre. Pero la previsión de Roberto no se detuvo ahí. Herrera pasó a otra sección del documento, sus ojos brillando con respeto. ¡Y hay más! Roberto no solo pensó en la propiedad, sino en su preservación. El fideicomiso incluye un fondo de mantenimiento dedicado, asegurando que la casa de campo nunca carezca de los recursos necesarios para su conservación. Los intereses generados por este fondo están destinados exclusivamente a cubrir los gastos de reparación, mejoras y servicios básicos, garantizando que el hogar que construyeron juntos se mantenga impecable para las futuras generaciones. Una lágrima solitaria se deslizó por mi mejilla, no de tristeza, sino de una gratitud abrumadora. Roberto no solo me había dejado un hogar, me había dejado la certeza de que su amor por nuestra casa, por nuestra historia, era tan inmenso que había pensado en cada detalle, incluso en los más mundanos, para que perdurara. Su amor no era solo de palabras o gestos, sino de acciones concretas, de una previsión que trascendía la vida misma. Recordé sus palabras, su insistencia en la importancia de proteger lo que amamos de todas las formas posibles. Ahora comprendía la verdadera profundidad de esa afirmación. No era paranoia, era sabiduría pura, nacida de una comprensión profunda de la naturaleza humana y del valor incalculable de lo intangible. Se había anticipado a la avaricia, a la ingenuidad, a las presiones externas que podrían intentar despojar a su familia de su corazón. Miré el retrato de Roberto en la pared del despacho de Herrera, su sonrisa tranquila, sus ojos llenos de esa chispa que tanto amé. Él no solo había sido mi esposo, había sido mi roca, mi mentor silencioso, el arquitecto de mi fortaleza. El fideicomiso no era solo un documento legal, era su última carta de amor, un testimonio tangible de su lealtad eterna y su deseo de protegerme a mí y a los recuerdos que compartimos. Era su forma de decirme: aquí estoy, mi amor, cuidando de ti, como siempre. Una profunda admiración se apoderó de mí, mezclada con una ola de amor renovado por este hombre extraordinario. ¿Cómo había logrado mantener este secreto durante tantos años, con esa serenidad que lo caracterizaba? Él era mi escudo, mi baluarte, incluso en la ausencia, y ahora, con su sabiduría como mi arma, estaba lista para enfrentar cualquier batalla, no solo por la casa, sino por el honor de su memoria y por el verdadero significado de nuestra familia. El amor de Roberto, más allá de la muerte, había vuelto para guiarme, para restaurar lo que creía perdido. Y yo, Teresa, la abuela, empuñaría ese legado con la fuerza de su amor. La revelación del fideicomiso encendió una llama renovada en mi espíritu. Miré al licenciado Herrera, mis ojos ahora secos de lágrimas, pero húmedos de una convicción inquebrantable. Era el momento de actuar, de traducir el amor de Roberto en hechos concretos. «Licenciado», dije, mi voz sorprendentemente firme, «quiero que proceda, que se respeten los términos del legado de los Campos Verdes y que Alejandro comprenda que su decisión no tiene validez alguna. Protejamos la casa, el alma de Roberto, de su propio hijo si es necesario». Herrera asintió con una seriedad que reflejaba la gravedad de la situación, y de inmediato comenzó a organizar los siguientes pasos. Los días posteriores fueron un torbellino de trámites y gestiones discretas. Un equipo de seguridad, recomendado por Herrera, visitó la casa de campo.
No solo cambiaron todas las cerraduras, una por una, reemplazando cada viejo pestillo por mecanismos modernos e infranqueables, sino que instalaron un sistema de alarma de última generación. Cada sensor, cada cámara era un nuevo centinela, no solo de ladrillo y mortero, sino del amor de Roberto que velaba por su hogar. Yo supervisaba desde la distancia, con el corazón apretado por la necesidad de tales medidas, pero con la mente clara y enfocada. Mientras tanto, yo esperaba. La espera era una mezcla extraña de tristeza y una firmeza casi pétrea. En la quietud de mi cocina, con el sol de la tarde que ahora parecía teñir los azulejos de una melancolía dorada, reflexionaba. No sentía miedo. Roberto me había provisto de un escudo inexpugnable. ¿Qué podría hacerme Alejandro si la ley y el amor de mi esposo estaban de mi lado? Pero sí había una punzada de dolor, una pena silenciosa por la necesidad de todo aquello. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Mi propio hijo, contra mí, contra el legado de su padre. La idea de que Roberto, incluso desde la tumba, tuviera que proteger su hogar de su propia sangre, era una herida que no sanaría fácilmente. Me aferraba a la memoria de Roberto, a sus palabras sobre la previsión, a su sonrisa en el porche mientras hablábamos del futuro. Esos recuerdos eran mi ancla, el combustible de mi determinación. Cada noche, antes de dormir, repasaba mentalmente los planos de la casa, cada rincón, cada objeto. No era una simple estrategia legal, era una defensa del alma, una reafirmación de los valores que Alejandro parecía haber olvidado. No era una batalla por la propiedad, sino por la integridad de nuestra historia familiar. La fecha de la mudanza de Alejandro se acercaba inexorablemente. Yo imaginaba sus caras, la sorpresa, la confusión. No era una anticipación maliciosa, no había rencor en mi corazón, sino una preparación estratégica, la de quien sabe que debe defender lo suyo con la misma tenacidad con la que lo construyó. Me mantenía fuerte, no por una ira explosiva, sino por una calma profunda y arraigada que solo los años y la experiencia pueden otorgar. Mi fortaleza provenía de la certeza de que estaba haciendo lo correcto, lo que Roberto habría querido. Esta no era mi lucha solamente, era la continuación de su amor, la defensa de su visión. La confrontación era inevitable, pero yo estaba lista, envuelta en la sabiduría de Roberto, mi escudo y mi espada. El día que Alejandro y su nueva familia eligieron para tomar posesión de mi casa, amaneció con un sol radiante, una ironía cruel ante la tormenta que estaba por desatarse para ellos. No estuve allí, por supuesto. Mi dolor no me permitía presenciar tal ultraje, pero los detalles me llegaron, nítidos y sin adornos, contados por la discreción del licenciado Herrera y la firmeza del personal de seguridad. Puedo imaginarlo, casi sentirlo. Vi a Alejandro, a Lucía y a sus padres, Javier y Carolina, llegar a la entrada de la propiedad en un par de vehículos repletos de cajas y enseres, sus rostros iluminados por una mezcla de expectación y lo que yo imaginaba como un velado triunfo. La caravana se detuvo, las puertas se abrieron y con una ligereza que me habría dolido hasta la médula de haber estado allí, empezaron a descargar algunas de las cajas más pequeñas, con la idea, seguramente, de que todo transcurriría sin problemas. Lucía se adelantó, una sonrisa radiante en los labios, como si estuviera a punto de inaugurar su propio reino. Alejandro la seguía, con una expresión más contenida, pero con la misma convicción de que todo estaba bajo control. Javier y Carolina, sus suegros, miraban a su alrededor con una curiosidad casi infantil, evaluando su nueva adquisición sin una pizca de vergüenza en sus gestos por el origen de su fortuna. Pero la primera señal de que algo no andaba bien llegó con la puerta principal. Lucía intentó abrirla con la llave que, suponía yo, Alejandro le había entregado. Giró una vez, 2 veces, y nada. La cerradura no cedió. La sonrisa en su rostro se congeló, convirtiéndose en una mueca de confusión. Alejandro se acercó, probó con su propia llave, ejerciendo más fuerza, pero el resultado fue el mismo. 1, 2, 3 veces. Nada.
Las viejas y queridas cerraduras de bronce que Roberto y yo habíamos escogido con tanto esmero habían sido reemplazadas. Una tenue sensación de pánico comenzó a dibujarse en el rostro de Alejandro. Fue entonces cuando la sirena de la alarma, aguda y penetrante, rompió la quietud de la mañana, reverberando por los campos y obligándolos a todos a llevarse las manos a los oídos. Las luces de los sensores se encendieron, parpadeando con insistencia desde cada esquina de la casa. Un escalofrío, ahora no de frío sino de profunda incomodidad, recorrió a los cuatro. La confusión se transformó en una alarma palpable. Las cajas que habían descargado parecían ahora absurdamente fuera de lugar, testigos mudos de una expectativa que se desmoronaba. Casi al instante, una camioneta oscura se detuvo discretamente frente a la entrada. De ella descendieron dos hombres vestidos de uniforme, serios y profesionales, seguidos por un tercer individuo con traje, portando un maletín. Este último se presentó como un notario público, en representación del licenciado Herrera, y por ende, de los términos legales de la propiedad. Con una voz tranquila pero firme, el notario se dirigió a Alejandro. Señor Alejandro, y a ustedes, señores Javier y Carolina. Debo informarles que la propiedad conocida como el legado de los Campos Verdes se encuentra bajo un fideicomiso familiar. Dicho fideicomiso establece claramente que la casa no puede ser transferida, vendida o cedida a terceros ajenos a la línea de sangre directa, sin el consentimiento expreso y por escrito de la administradora única, la señora Teresa. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Las caras de Alejandro y Lucía, antes teñidas de confusión, ahora palidecieron con un matiz de humillación. Javier y Carolina, que hasta ese momento habían estado observando con impaciencia, sintieron cómo el sueño de su hogar se convertía en una pesadilla pública. La referencia a la línea de sangre directa resonó con una punzada particular, una daga en el corazón de su plan. La señora Teresa, continuó el notario, sin alterar su tono, no ha otorgado tal consentimiento. Por lo tanto, cualquier documento que ustedes puedan poseer sobre la supuesta transferencia de esta propiedad carece de validez legal. Se les prohíbe el acceso y la permanencia en esta propiedad. Si intentan forzar la entrada, se considerará allanamiento y se tomarán las acciones legales correspondientes. Los guardias de seguridad se movieron ligeramente, un recordatorio silencioso de la seriedad de la situación. Alejandro intentó protestar, su voz apenas un susurro de rabia contenida. «Esto es un error. Mi madre ha...» Pero el notario lo interrumpió con un gesto de la mano. «Señor, todos los procedimientos legales se han seguido estrictamente de acuerdo con las últimas voluntades del señor Roberto y los términos del fideicomiso. Cualquier desacuerdo deberá ser resuelto por vía judicial». La escena era de un bochorno absoluto. La familia de Lucía se vio acorralada, sus esperanzas destrozadas, sus pertenencias a medio descargar. Carolina se llevó las manos a la boca, sus ojos llenos de lágrimas de frustración, no de arrepentimiento. Javier, con el rostro enrojecido, apretó los puños, pero la presencia imponente de los guardias lo disuadió de cualquier intento de confrontación. Lucía, a quien siempre había visto tan controlada, dejó caer una caja que se rompió al impactar contra el suelo, derramando algunos objetos. Su mirada, una mezcla de ira y vergüenza, se clavó en Alejandro. Alejandro, mi hijo. Lo imagino allí, de pie en la entrada del hogar que había intentado robar, su rostro transfigurado por la incredulidad y la ira. El alivio fugaz que había sentido cuando le di mi sonrisa se había transformado ahora en una profunda amargura. La humillación era pública, innegable. Había prometido un hogar a su nueva familia y había fallado estrepitosamente, expuesto por la sabiduría silenciosa de su padre y la inquebrantable determinación de su madre. La casa, que él creyó despojada de su alma, había revelado su verdadero guardián. Y en ese instante supe que la furia que ahora bullía en él se dirigiría directamente hacia mí. No me sorprendió cuando el teléfono sonó de nuevo, apenas unas horas después de la humillación de Alejandro en la casa de campo. Era el licenciado Herrera,
su voz teñida de la preocupación que yo ya anticipaba. «Teresa», dijo, «Alejandro está fuera de sí. Te culpa, dice que has arruinado su vida, su matrimonio». Las palabras eran un puñal frío, clavándose justo donde mi corazón ya sangraba por su traición. No hizo falta que yo estuviera allí para sentir el torbellino de su furia. Podía imaginarlo perfectamente. El rostro contorsionado por la ira, los ojos encendidos, la voz alta y resonante, destilando veneno. Me lo describieron al detalle. Cómo vociferó frente al notario. Cómo arrojó al suelo las cajas que acababan de descargar. Cómo sus reproches hacia mí se intensificaron con cada mirada de desaprobación de Lucía y sus padres. «Esto es una crueldad. Mi madre nos está destruyendo. Está empeñada en arruinar mi matrimonio, en verme solo y miserable». Su resentimiento era una avalancha, arrollando todo a su paso. Cada acusación, cada palabra llena de veneno, era una herida abierta en mi alma. Ver la ira y la falta de comprensión en su voz, aunque fuera a través del relato de otro, era un dolor que superaba con creces la pérdida material que había intentado infligirme. ¿Cómo podía mi propio hijo, al que crié con tanto amor, al que Roberto le inculcó la importancia de la decencia y el respeto, culparme de sus propias malas decisiones? Era una distorsión tan grande de la realidad que me dolía físicamente. Él veía una madre vengativa, cuando yo solo actuaba como la guardiana del legado de su padre, de nuestra historia. La verdad era un muro invisible entre nosotros. Pero a pesar del dolor, de la profunda desilusión que me invadía al escuchar su ceguera, mi determinación se mantuvo firme. Las lágrimas no brotaron. La pena se transformó en una resolución aún más pétrea. Roberto me había enseñado la importancia de la fortaleza, no de la debilidad. Me recordó que el amor a veces requiere firmeza, que la compasión no es sinónimo de complacencia. Mi corazón de madre se retorcía, sí, pero mi espíritu, forjado en 45 años de vida compartida con un hombre excepcional, se negaba a doblegarse ante la injusticia y la ingratitud. Mientras tanto, la situación de la familia de Lucía era un caldo de cultivo para más presión. Javier y Carolina, sus padres, estaban visiblemente avergonzados y, según me relataron, profundamente confusos. La promesa de un techo seguro se había esfumado en el aire, reemplazada por la humillación pública y la perspectiva incierta de su futuro. Su decepción se cernía sobre Alejandro, intensificando su desesperación. Las miradas reprobatorias de Lucía, susurros de «Nos lo prometiste, Alejandro», debieron de sonar como un martillo en su cabeza, aumentando la presión para que resolviera este nuevo problema. Él, el hijo que siempre había sido complaciente, se encontraba ahora en una encrucijada, entre su lealtad forzada a la familia de su esposa y la inquebrantable voluntad de su madre, respaldada por la sabiduría de su padre. La batalla apenas había comenzado, y yo, envuelta en el manto protector de Roberto, estaba lista para lo que viniera. La quietud que siguió a la explosión de Alejandro y a sus acusaciones vertidas a través de terceros fue un bálsamo engañoso. No hubo más llamadas furibundas ni intentos por parte de Lucía de manipular la situación. Los días se estiraron, llevando consigo la incipiente brisa del otoño, y yo, en la soledad de mi hogar, me preguntaba qué tormenta se gestaría ahora. El licenciado Herrera me confirmó que Alejandro y la familia de Lucía habían regresado a la ciudad, sus planes desbaratados, su humillación pública aún fresca. Pero un silencio tan profundo no era natural para mi hijo. Conozco a Alejandro. Su rabia, aunque intensa, siempre había sido un fuego de paja, rápido en encenderse, pero más rápido aún en consumirse para dar paso a la culpa, al arrepentimiento. No le di espacio para que sus heridas se enconaran. Yo sabía que la semilla de la duda ya se había sembrado, no por mis acciones, sino por la sabiduría de su padre. Roberto siempre decía que la verdad, por dura que fuera, siempre encontraba su camino de regreso al corazón. Yo esperé con la paciencia que dan los años y con la certeza de que mi hijo, en el fondo,
No era un hombre malvado, sino uno confundido, presionado más allá de sus límites. Y así fue. Una tarde, cuando el sol se ponía con la misma melancolía que el día en que Alejandro me dio la noticia, escuché el timbre. Mi corazón dio un salto, una mezcla de aprensión y una extraña esperanza. No era el timbre impaciente de Lucía, ni la llamada formal de Herrera. Era un sonido suave, casi vacilante. Abrí la puerta, y allí estaba mi hijo. Su figura era la de un hombre roto. El brillo desafiante de sus ojos se había extinguido, reemplazado por una mirada cansada, vidriosa. Su postura, antes altiva, ahora se encorvaba, como si el peso del mundo se le hubiera echado encima. No me saludó, solo se quedó allí, en el umbral, con las manos temblorosas y los labios apretados. Era el Alejandro que recordaba de niño, cuando había roto un jarrón o desobedecido una orden. Ese Alejandro que sabía que había cometido un error y temía mi desaprobación más que cualquier castigo. Le hice un gesto para que entrara. Se sentó en el mismo sillón de la cocina donde me había despojado de mi casa, pero esta vez, sin la arrogancia, sin la convicción, bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. El silencio se prolongó, lleno de palabras no dichas, de remordimientos que pugnaban por salir. «Mamá», comenzó finalmente, su voz apenas un susurro que se quebraba. La palabra mamá sonó tan diferente esta vez, tan llena de la añoranza de lo que habíamos sido. Lo siento tanto. Las lágrimas, que yo me había negado a derramar ante su arrogancia, ahora brotaron de sus ojos, surcando las mejillas de mi hijo, y con ellas, la presa que contenía su culpa se rompió. «No sabes la presión, mamá», confesó, alzando la vista hacia mí con una expresión de súplica. «Lucía, sus padres, me acosaban día y noche. Javier y Carolina se habían metido en un lío enorme. Sus deudas crecían y no encontraban salida. Lucía me decía que la casa de campo era la única solución viable, que era nuestra obligación familiar ayudarlos. Me hacían sentir que si no lo hacía estaría abandonando a mi esposa, a su familia, que nuestro matrimonio se rompería». Su voz se quebró de nuevo. «Me manipularon, mamá. Me hicieron creer que era la única opción, que te convencería. Me prometieron que si la casa era de ellos temporalmente, luego la venderían y nos darían una parte. Una mentira, lo sé ahora. Quería la paz, mamá. Quería que Lucía estuviera contenta, que dejaran de atormentarme con sus problemas. Fui débil, estúpido. Lo escuché sin interrumpir, mi propio corazón retorciéndose con una mezcla de tristeza por su debilidad y alivio por su confesión. La verdad, aunque dolorosa, comenzaba a salir a la luz. Era el principio, era la pequeña grieta en el muro de su ceguera, por donde la luz de la comprensión y quizás el perdón podía empezar a filtrarse. En ese momento, no vi al hombre que intentó arrebatarme mi hogar, sino al niño que había perdido su camino, atrapado en una red de ambición ajena. Y en mis ojos no había reproche, solo la profunda y compleja esperanza de una madre. Mi esperanza no era vana. Aquellas lágrimas de mi hijo, su voz rota, la confesión de su debilidad y su arrepentimiento, deshicieron el nudo de acero que había apretado mi pecho durante semanas. No había lugar para el reproche en mi corazón de madre en aquel instante. Solo una oleada de compasión tan inmensa que me desbordó. Lo vi allí, frágil y vulnerable. Ya no el hombre que intentó despojarme, sino el niño que Roberto y yo habíamos criado. Mis brazos se abrieron instintivamente, como siempre lo hicieron desde que él era un bebé. Sin una palabra, Alejandro se levantó y se lanzó hacia mí. Fue un abrazo que lo contenía todo. El dolor de la traición, el remordimiento de la culpa, la soledad de la ausencia y el amor incondicional que jamás se había extinguido. Sus sollozos se hicieron más fuertes, y me aferró como un náufrago a su tabla de salvación, escondiendo su rostro en mi hombro, empapándome la blusa con sus lágrimas amargas. Yo, por mi parte, sentí cómo las mías, retenidas con tanta tenacidad,
Finalmente encontraban su camino, mezclándose con las suyas. Lo acaricié, suavemente, el cabello que ahora se había salpicado de canas, el mismo cabello que una vez fue tan rubio y fino. Le susurré palabras de consuelo, no de reproche. Mi amor, mi Alejandro, balbucié, mi propia voz apenas audible. Sé que ha sido difícil. Sé que te equivocaste, pero todos cometemos errores. Fue un perdón que no requería palabras complicadas, sino la simple aceptación, la calidez de un abrazo que lo sanaba todo. No había condiciones, no había juicios, solo la inquebrantable fuerza del amor maternal que lo envolvía. Cuando sus sollozos disminuyeron, se separó un poco, sus ojos enrojecidos buscando los míos. «¡Mamá!», dijo, su voz ronca por el llanto. «No puedo expresarte lo avergonzado que estoy. Fui un ingrato, un ciego, me dejé llevar por la ambición ajena, por la necesidad de complacer a Lucía y a sus padres, y lo perdí todo. Casi te pierdo a ti y el legado de papá. Te juro, mamá, que haré lo que sea para recuperar tu confianza, para honrar la memoria de papá, para proteger nuestra casa, nuestro hogar». Lo miré, y en sus ojos, por fin, vi al Alejandro que conocía, al hijo noble y arrepentido. No era solo una promesa vacía, era la convicción de un hombre que había tocado fondo y estaba dispuesto a reconstruir. Sentí como la última pieza del rompecabezas de mi corazón encajaba en su lugar. Esta confesión, este llanto sincero, este abrazo en la cocina donde todo había comenzado, fue el verdadero punto de inflexión. Fue el momento catártico que nuestra familia necesitaba, la grieta por donde la luz de la verdadera reconciliación podía entrar, no solo para sanar a Alejandro, sino para restaurar el tejido de nuestros lazos familiares que Roberto tanto había valorado. Supo que, a pesar de las cicatrices, volveríamos a ser uno. El abrazo de Alejandro había sido el bálsamo para mi alma, pero mi corazón, guiado por la sabiduría de Roberto, sabía que la verdadera sanación familiar requería más que el perdón entre madre e hijo. Él había abierto su corazón, pero la red de intrigas y presiones que lo había envuelto incluía a Lucía y a sus padres, Javier y Carolina. No podía ignorarlos. A pesar del daño que habían intentado causar, seguían siendo parte del círculo de mi hijo, y para que la paz perdurara, la reconciliación debía extenderse a todos, no como una rendición, sino como un acto de verdadera generosidad, digno del legado de Roberto. Un par de días después, Alejandro, todavía con los ojos hinchados por el llanto pero con una determinación nueva, me preguntó cómo podíamos avanzar. Le miré fijamente. «Hay que tenderles una mano, hijo», le dije, mi voz serena pero firme. «No por lo que merezcan, sino por lo que tú mereces. Una vida sin resentimientos, y por la memoria de tu padre, que siempre valoró la unión». Alejandro asintió, visiblemente aliviado de que yo estuviera tomando las riendas. Sabía que la idea de enfrentarse a ellos de nuevo lo aterrorizaba, pero su voluntad de enmendar el daño era palpable. Fue a través de Alejandro que contacté a Lucía y a sus padres, invitándolos a mi casa para una conversación. La tensión en el aire cuando llegaron era casi insoportable. Lucía, por primera vez en mucho tiempo, no intentaba forzar una sonrisa. Sus padres, Javier y Carolina, parecían encogidos, sus ojos esquivando los míos, cargados de la humillación del día de la mudanza frustrada. Se sentaron en el salón, donde tantos recuerdos felices se habían forjado, y el silencio se alargó, pesado y denso. «No voy a reprocharles nada», comencé, mi voz rompiendo la quietud. «Sé lo que intentaron hacer, y sé por qué Alejandro actuó como lo hizo. Mi esposo, Roberto, previó todo esto, y por eso protegió nuestra casa. No por rencor, sino por amor a lo que construimos y a nuestra familia». Vi cómo Javier y Carolina intercambiaban una mirada de sorpresa. Esperaban un sermón, no una explicación. Entiendo que pasaron por momentos difíciles y que la desesperación puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Les ofrecí una pequeña sonrisa, una diferente a la de aquella tarde, esta vez de auténtica compasión. Lucía finalmente levantó la vista.
Sus ojos estaban enrojecidos, y su voz apenas un susurro. Señora Teresa, no sabemos cómo disculparnos. Nos dejamos llevar por la codicia, por la desesperación. Alejandro, no debimos presionarlo así. Javier asintió, su rostro contraído. Nos avergüenza lo que hicimos. No hay excusa. Las disculpas son importantes, les dije, pero los hechos lo son más. Quiero que todos encontremos la paz. Les expliqué que, aunque la casa de campo era innegociable, estaba dispuesta a ayudarles a encontrar un nuevo comienzo. Conozco un agente inmobiliario de confianza, amigo de Roberto, que puede ayudarles a buscar un apartamento en una zona tranquila de la ciudad, un lugar digno y adecuado para ustedes. Y no solo eso, añadí, mirando la sorpresa que crecía en sus rostros. Estoy dispuesta a ofrecerles una ayuda financiera inicial para que puedan estabilizarse, cubrir los gastos de la mudanza y un par de meses de alquiler, para que puedan ponerse de pie sin la presión inmediata de las deudas. El asombro se apoderó de ellos. Javier y Carolina se miraron, sin palabras. Lucía, con lágrimas en los ojos, se levantó y se acercó a mí, abrazándome con una sinceridad que nunca le había visto antes. Gracias, mamá Teresa, dijo, usando ese apelativo con una reverencia que jamás había escuchado de ella. Jamás pensamos que sería capaz de tanta generosidad después de lo que hicimos. Mi ayuda no era un cheque en blanco, ni un gesto de debilidad. Era una inversión en la paz familiar, en la lección que Roberto siempre me enseñó, que la verdadera riqueza no reside en las posesiones, sino en la calidad de los lazos que nos unen y en la capacidad de perdonar. Ver la gratitud genuina en sus ojos, la promesa tácita de un nuevo comienzo, me llenó de una profunda satisfacción. Aquel día, en el salón de mi casa, no solo se cerraron heridas, se sentaron las bases para una unidad familiar que, aunque con cicatrices, sería más fuerte y sabia. La ayuda que extendí a Lucía y a sus padres no fue solo un acto de generosidad, fue la semilla que permitió a nuestra familia, finalmente, encontrar su camino de regreso al corazón de nuestro hogar, la casa de campo, que por un tiempo había sido el escenario de conflictos y dolor. Se transformó de nuevo, no solo en un refugio, sino en el ancla que Roberto siempre quiso que fuera, ahora con la fuerza de un amor renovado. No fue un cambio mágico inmediato, sino una floración lenta y tierna, como las rosas de nuestro jardín después de un largo invierno. Con Lucía y sus padres asentados en su nuevo apartamento y Alejandro visiblemente aliviado de la carga que lo había oprimido, la tensión que había atenazado a nuestra familia durante meses comenzó a disiparse. El aire se despejó y a su paso el genuino deseo de reconciliación encontró tierra fértil. Pronto, las llamadas comenzaron de nuevo, no de acusación, sino de invitación. Alejandro, ahora con una humildad que le sentaba mucho mejor que su anterior arrogancia, sugirió un fin de semana en la casa de campo. «Mamá», dijo, su voz suave, «los niños extrañan el columpio, el jardín, y yo lo extraño todo». Ese primer fin de semana de regreso fue cautelosamente alegre. La casa nos recibió con su abrazo familiar, oliendo a madera y hierbas secas, un testigo silencioso de nuestra historia. Mis nietos, que habían sentido la ausencia y la atmósfera tensa, corrieron por el jardín con una energía renovada, sus risas llenando cada rincón que había estado en silencio. Alejandro, Lucía y yo nos sentamos en el porche, no con el peso de la traición, sino con la ligereza de un nuevo comienzo. Había una quietud diferente ahora, un entendimiento tácito de que el pasado no se olvidaba, pero se perdonaba, y sobre sus cimientos se construiría algo nuevo. Desde aquel día, la casa de campo dejó de ser un foco de disputa y se convirtió, más que nunca, en el símbolo de nuestra unidad restaurada. Ya no era solo el legado de Roberto o mi santuario, era la herencia compartida de todos. Un testimonio vivo del perdón y del poder perdurable de los lazos familiares. Empezamos a crear nuevas tradiciones, capa sobre las antiguas. Las barbacoas dominicales regresaron,
impregnadas de una nueva apreciación por la compañía mutua. Los nietos, ahora más conscientes de la historia de la casa contada con la delicadeza que la edad requiere, pasaban horas explorando cada rincón, pintando, jugando al escondite. Alejandro en particular sufrió una transformación profunda. La casa, que una vez quiso ceder, se convirtió en su más preciado tesoro. Lo veía pasear por el jardín con las mismas herramientas que Roberto había usado, podando los rosales, revisando las parras, con cada grieta que reparaba, con cada tabla que lijaba. Parecía estar reconstruyendo no solo la casa, sino también su propia conexión con su padre, y con los valores que un día había olvidado. «Papá estaría orgulloso», me dijo un día, con los ojos llenos de emoción, mientras arreglaba el columpio del porche. Ahora entiendo lo que significaba para él, lo que significa para nosotros. Se convirtió en el guardián de la casa, su protector. No solo cuidaba de ella físicamente, sino que se aseguró de que su historia y la previsión de Roberto fueran contadas y comprendidas por sus hijos, mis bisnietos. Recuerdo una tarde, sentado en el salón junto a la chimenea, con los pequeños acurrucados a sus pies. Les habló de su abuelo Roberto, de cómo había construido cada piedra con amor, de la importancia de proteger lo que se ama. Les explicó, a su manera infantil, la historia del fideicomiso, de cómo su bisabuelo había sido tan sabio que había previsto incluso las tormentas familiares, asegurándose de que la casa, nuestro legado de los Campos Verdes, siempre sería un hogar para la familia. No culpó a nadie, solo enfatizó la importancia de la honestidad y la lealtad. Los nietos, a su vez, absorbían cada palabra. La casa no era solo un lugar de juegos. Era una biblioteca de historias, un museo de emociones. Aprendieron a valorar el esfuerzo detrás de cada planta del jardín, el significado de cada fotografía en la pared. Corrieron descalzos por el suelo de terracota, sus risas resonando donde antes solo había ecos de conflicto. El columpio del porche, que una vez fue el observatorio de Roberto y mío, ahora era el escenario de sus juegos, de sus pequeños sueños, meciéndose al ritmo de las nuevas memorias que se tejían. La casa no solo había sido salvada, había sido revitalizada. Su alma más fuerte que nunca. Un faro de nuestro amor inquebrantable. Mirándolos jugar, con el sol de la tarde pintando sus risas en el columpio y el polvo levantado por sus pequeños pies descalzos sobre la terracota, comprendí la verdadera victoria. No fue solo la casa lo que Roberto salvó. Fue el alma misma de nuestra familia. El hilo invisible que nos unía a través de las generaciones. Su sabiduría, que en su momento me pareció una previsión admirable, se reveló como una profunda declaración de amor, un escudo forjado no solo para mí, sino para el futuro de todos ellos. Aprendí, una vez más, que el amor es el cimiento más fuerte, capaz de resistir las tormentas más fieras, incluso aquellas que nacen de la propia sangre. El perdón, aunque a veces difícil, es el único camino hacia la verdadera paz, un bálsamo que sana heridas invisibles y permite que el amor florezca de nuevo. Alejandro, mi hijo, ya no era el joven ciego por la ambición ajena o por las presiones externas. Su transformación fue lenta, pero profunda y sincera. Había aprendido la lección de la manera más dolorosa, sí, pero también la más efectiva. La casa de campo, que una vez consideró un activo negociable, se había convertido en un santuario sagrado para él, en un legado que debía proteger con la misma devoción que su padre. Lo veía con los ojos llenos de respeto cada vez que hablaba del legado de los Campos Verdes, no solo como una propiedad, sino como la encarnación de los valores de Roberto, la honestidad, la lealtad y el amor inquebrantable por la familia. Su compromiso con el hogar y con las personas que lo habitaban era la prueba más clara de que su corazón había encontrado el camino de regreso. Y el legado de Roberto. ¡Ah, el legado de mi Roberto! No solo vivía en las paredes de nuestra casa o en las cláusulas de un documento legal. Vibraba en cada risa de mis nietos, en las historias que Alejandro les contaba junto a la chimenea, en la forma en que cuidaban el jardín. Mis nietos y bisnietos crecían con la historia del abuelo Roberto,
un héroe silencioso que supo mirar más allá del presente, sembrando semillas de previsión que darían fruto mucho después de su partida. Él era el faro que guiaba a nuestra familia, su sabiduría una luz constante en la oscuridad. Sus palabras, aquellas que me decía en el porche sobre proteger lo que amamos con inteligencia y previsión, se habían convertido en el credo de nuestra familia. Hoy, la casa de campo sigue siendo nuestro punto de encuentro, el nido donde las risas se mezclan con las historias, donde los abrazos son más fuertes y las miradas más sinceras. Es un recordatorio tangible de que incluso las heridas más profundas pueden sanar con el tiempo y el perdón. La vida nos enseña que el camino no siempre es fácil, que hay tropiezos y desilusiones, pero también nos regala la oportunidad de levantarnos, de aprender y de fortalecernos. Siento una paz profunda al mirar el horizonte desde el porche, el mismo lugar donde Roberto y yo soñábamos. La casa está llena de vida, de amor, de una nueva generación que ya la considera suya, un espacio para crecer, para amar y para soñar. Mi corazón se desborda de gratitud por la previsión de mi esposo y por la capacidad de mi familia para perdonar y volver a unirse. A mis nietos siempre les digo: nunca olviden, mis amores, que el verdadero valor no está en lo que poseemos, sino en lo que compartimos, en cómo nos cuidamos unos a otros, y en el amor que perdura más allá de cualquier obstáculo. El amor de una familia, como el nuestro, es un roble milenario. Puede ser sacudido por las tormentas, pero sus raíces, si son profundas, jamás cederán. Y con esa certeza, sé que el legado de Roberto, nuestro legado de los Campos Verdes, vivirá por siempre.